Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al grupo segundo año F. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021. Inmediatamente les comparto aquí un momentito, por favor. Me indican módulo 2. Bien, ¿está viendo usted ahí, Yaravis? ¿Sí? ¿Todos los demás están viendo? Sí, Perfecto. sí, profesor. Buenos Sí, días. profesora. Muy Sí, bien. profe. Nosotros íbamos a entrar hoy a lo que es la interpretación de la ley penal, ¿verdad? Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesor. Vamos a ver si nos apuramos y podemos terminar, que ya hoy tenemos reunión de seguridad cibernética. Bien, interpretación de la ley penal. Que vamos a ver dos aspectos importantes. ¿Cuál es el marco conceptual y cuál es la naturaleza de la interpretación de la ley penal? En el marco conceptual, ¿qué es interpretación de la ley penal? Es explicar la ley, es explicar los aspectos que contempla una ley penal. Cada vez que usted analiza cada uno de los artículos del Código Penal, usted está haciendo una interpretación de la ley penal. Esto que nosotros estamos haciendo, que hicimos ayer, de analizar la estructura de la norma penal, que estuvimos viendo la clasificación de la norma penal, haciendo una comparación o ubicando esos conceptos en la normativa penal, en el Código Penal. Eso es interpretación de la ley penal. ¿Por qué? Porque estábamos explicando el sentido, el alcance, de qué se trata esa norma del Código Penal. ¿Cuál es la naturaleza de esta acción de interpretar la ley penal? Es crear derecho en un aspecto y explicar el sentido del derecho en el otro. Crear aspecto. ¿Quién crea el aspecto a través de la interpretación de la ley penal? El juez. El juez, al momento en que individualiza la pena y dicta una sentencia. En ese preciso instante se está creando derecho. Y explicar el sentido de la ley penal cuando un académico está realizando una investigación, cuando un académico está dando una clase, está escribiendo un libro. Disculpe que no silencié mi celular. Listo, bien. Esa es la naturaleza de la interpretación de la ley penal. ¿Cómo se clasifica la interpretación de la ley penal? Fíjese, vimos el concepto, usted ahora profundiza en su texto, vimos el concepto, la naturaleza, la clasificación de la interpretación de la ley penal. La ley penal se clasifica en tres grandes grupos. Acuérdese, cuando la profesora habla de la ley penal, de la interpretación de la ley penal. Cuando la profesora habla de la ley penal, se está refiriendo principalmente a cada uno de los artículos que conforman el Código Penal. Cada uno de esos artículos es una ley penal, es una norma jurídica penal. Entonces estamos hablando de la interpretación de cada uno de esos artículos.
¿Cómo se clasifica esa interpretación de la ley penal? En tres grandes grupos, según el resultado, según el origen y según el método. Según el resultado, se clasifica en progresiva, declarativa, extensiva, síganme aquí con el cursor, y restrictiva. Ahora la vamos a ver por separado. Ese es según el resultado. Según su origen, se va a clasificar en judicial, doctrinal y auténtica. Según el método, se va a clasificar en lógica, histórica, sistemática, gramatical y analógica. Vamos a ver cada una de ellas. Empezamos según el resultado. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí. No es en realidad que cuando nosotros vamos a interpretar la norma penal, separamos cada uno de estos métodos, salvo este, en el origen que no sea judicial, que usted no sea un juez. Nosotros en realidad combinamos todo, resultado, origen y método. No es que yo voy a decir, bueno, solo voy a hacer un análisis sistemático. No, porque para llegar a ese análisis sistemático también voy a tener que hacer extensivo, declarativo, progresivo. Me estoy explicando. Pero es bueno que nosotros identifiquemos cada una de esas clasificaciones. Según el resultado tenemos nosotros la interpretación denominada progresiva. ¿Qué es lo que me dice aquí? Cuando estamos viendo, analizando un artículo del Código Penal, nosotros establecemos qué tipo de bien jurídico se está protegiendo allí. Si es en realidad ese bien jurídico una necesidad de la sociedad, su protección. Es decir, si la sociedad requería que ese bien jurídico fuera protegido. Ese es el según el resultado, establecer una concordancia entre la necesidad efectiva de la ley penal y la norma creada. Aquí juega mucho el derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico, esta corriente ecléctica, utilizó como método de análisis, de interpretación, como un método de interpretación, una forma de interpretación la ley penal, según el resultado, esta técnica progresiva. Por eso hablan de derecho penal simbólico, porque ellos advirtieron desde su perspectiva, desde su punto de vista, que habían normas penales que en realidad no estaban en proporción con la realidad actual. Está la declarativa. La declarativa, bueno, es bastante sui generis, bastante subjetiva, porque aquí trata el analista de establecer una relación entre el contenido de la ley y lo que en realidad deseaba el legislador regular, contemplar en la norma. Es decir, bueno, el legislador en cuanto al feminicidio, el legislador intentaba darle una garantía penal a la mujer por la condición de vulnerabilidad en que se encuentra y por formar parte de un grupo de vulnerabilidad, un grupo vulnerable. Sin embargo, no utilizó el tipo penal adecuado, es decir, un tipo penal autónomo. Esa explicación que yo acabo de hacer sería
una forma de interpretar la ley según el resultado. Yo trato de advertir, bueno, esto es lo que el legislador al final logró o incorporó al Código Penal. Él pretendía proteger a un miembro de un grupo vulnerable, pero falló en la forma como lo hizo. O, mira, acertó. O que está totalmente diferente a lo que pensamos que el legislador en su momento quiso hacer. Esa es la declarativa. La extensiva, me dice, va más allá de la definición literal de la ley. Es decir, yo trato de buscar la concordancia o el significado de cada uno de esos términos bajo el tenor de otra parte del saber científico. Yo estoy viendo, por ejemplo, el artículo del Código Penal que me habla de la imputabilidad disminuida. Y yo quiero ver qué pasa cuando hay una afectación en esa capacidad de entendimiento de la persona. Esa es la imputabilidad. ¿Qué pasa cuando esa persona en su capacidad de entendimiento tiene una afectación mental? Entonces yo me voy a un libro de psiquiatría, a un diccionario de psiquiatría y busco enfermedades mentales. Yo estoy yendo más allá de la definición literal de la ley. La definición literal de la ley solo me habla de una afectación mental. Y yo estoy identificando la afectación mental. Estoy analizando las diferentes clases o tipos de enfermedades mentales. La restrictiva solamente se toma en cuenta lo que la ley penal dice. Bueno, la ley penal, independientemente de qué persiguió el legislador, reguló el feminicidio dentro del homicidio. No tomó en cuenta que era un delito circunstanciado que requería un tipo penal autónomo. Delito circunstanciado quiere decir que la conducta ilícita de la figura delictiva está conformada además por circunstancias que ponen dentro del mismo artículo, dentro del mismo ley penal, artículo del Código Penal, pero enumeradas. Habla el 132A, tiene numerales, cada uno de esos numerales habrá su código penal. En el 132A, no se me queden viendo a mí, ábralo, que ya ve que por estos ciberdelincuentes no puedo compartirle más de un PowerPoint. Entonces, bueno, ahora abra ese código y no se me quede viendo a mí. 132A dice: quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años de prisión. ¿Qué sucede del numeral 1 al numeral 10? Cada una de esas circunstancias forma parte de la conducta ilícita de la gente. Por eso es un delito circunstanciado. Y los delitos circunstanciados deben ser tipos penales autónomos. ¿Qué es tipo penal autónomo? Que él debe tener una sección aparte para él. Aquí dice sección 1, homicidio. Debe haber una sección cuarta que diga feminicidio. Porque ya hay una sección segunda que dice de lesiones personales y una sección tercera que dice aborto provocado. Debe haber una sección cuarta que diga
feminicidio. Allí estamos haciendo ese análisis de la ley penal según el resultado. Ahora vamos según su origen. Según su origen es quién la lleva a cabo. Judicial, su nombre lo dice, es el juez. Lo realiza el juez. ¿Cuándo realiza el juez esa interpretación de la ley penal? Cuando, por favor, me silencian me ponen en silencio, Margarita, por favor, el micrófono. ¿Cuándo sería judicial? Cuando el juez está interpretando la ley penal, el código penal, para el momento de individualizar la pena y de dictar sentencia. Cuando emite su fallo, él emitió el fallo producto de una interpretación de la ley penal según su origen. Eso no quiere decir que él no utilizó la extensiva y la restrictiva. Fíjense que cada una de ellas puede representar varias formas de interpretación de la ley penal. La doctrinal, la que hacen los académicos, cada profesor de derecho penal que escribe un libro, un artículo, dicta una conferencia, está dictando clases y hace acotaciones, es decir, señalamientos, análisis con respecto al Código Penal, como el que les acabo de hacer yo ahora, ¿qué está haciendo? Una interpretación de la ley penal de naturaleza doctrinal. La auténtica, y me perdonan los expertos, yo la tengo dentro de un signo de interrogación, señalan que es la que hace el legislador al momento de crear o explicar la ley. Pero ya nosotros sabemos que en realidad la interpretación auténtica y legítima es la que hace el académico. Porque usted tiene que tener un conocimiento en la ciencia jurídica y en este caso de naturaleza penal para poder hacer una interpretación de la ley penal. Ya yo les he hablado aquí de la técnica penal legislativa que debe conocerse y tomarse en cuenta al momento de diseñar una norma de naturaleza penal. Según su método, nosotros tenemos la lógica. Aquí, en esta de la lógica, yo no sé por qué yo creo que ya yo les había dado esto ayer, ¿no? Bien, debe ser que lo repetí tantas veces en los salones. ¿Qué pasa con la lógica? La lógica es entender el deber ser. Entonces, aquí el intérprete trata de entender cuál fue el deber ser en el momento en el que se creó, en el que se diseñó la norma jurídica. ¿Qué era lo que en ese momento se consideró que era necesario hacer? Bueno, por eso aquí habla que mezcla la lógica con la histórica. La lógica es analizar el deber ser de las cosas y las implicaciones que va a tener ese deber ser. Hay un momento o una situación en el tiempo, por ejemplo, bueno, es que era el tiempo de la pandemia, 2020, es que esta norma fue producto
de regular en su momento la pandemia. Y cuando se estaba en la pandemia fue que se advirtió que la norma penal tenía estos vacíos. Se advirtió que había que regular mejor todo lo referente a salud pública. Y se consideró necesario crear ese artículo. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy haciendo una interpretación según su método de naturaleza lógica, porque estoy entendiendo el deber ser de ese momento. La histórica, en la histórica, yo no voy a tratar de entender el deber ser del momento en el cual se creó la norma. Simple y sencillamente, no, lo que sucede es que allí en ese momento había un auge económico en la región. No es que en ese momento hubo un repunte en el traslado de drogas a través de toda América Latina y surge la necesidad de crear o de diseñar el tipo penal de la delincuencia organizada o de delitos relacionados con droga o de la asociación ilícita. Allí yo estoy haciendo esa interpretación de la norma desde el punto de vista histórico. No estoy analizando el deber ser de ese momento. Estoy simple y sencillamente diciendo, eso fue en el año 2000. En el año 2000 ya se habían revertido a Panamá todas las bases militares y se diseña esta norma jurídica. No es que en el 2000 ya nosotros teníamos el control absoluto del canal y se legisló con respecto a ese tema este artículo del código. No es que eso fue en el año 1990 después de una invasión y se establecieron esos tipos penales. No estoy aunándole a esto el deber ser, es decir, hubo una invasión y se tomó en cuenta la vulneración de la población de un Estado frente a la comunidad internacional ante una situación específica. ¿Me estoy explicando? A ver, dime, Nazaret. Sí, profe, mi pregunta sería que como, o sea, para ver si lo entiendo, la lógica sería como el análisis del contexto en sí, o sea, de la situación que se estaba viviendo, por qué se estaba viviendo. La lógica es como analizar eso y la histórica es simplemente ver el contexto. Exacto. Y la histórica solamente saber en ese momento había suspensión de garantías. En ese momento estábamos bajo una invasión. En ese momento hubo pandemia. Si yo lo estoy haciendo desde el punto de vista lógico, no, lo que pasa es que en ese momento Panamá había pasado por una invasión y entonces los sentimientos patrióticos estaban exacerbados, estaban a flor de piel porque sentían que su soberanía y su independencia había sido violentada. Ahí yo estoy haciendo con ese otro pedazo de no, lo que pasa es que el panameño, su sentimiento patriótico estaba siendo vulnerado, estaba a flor de piel por considerar que su independencia había sido vulnerada. Allí yo estoy analizando el deber ser de un momento histórico que se vivió. Ahora sí estás clara, Nazaret. Sí, profe, gracias. Bien, la sistemática. Esta yo se las insisto tanto, muchachos. La sistemática es que ubicamos
¿En qué parte del texto penal está el artículo? No es lo mismo un artículo que está en el capítulo 2 de los delitos contra la humanidad, título 15, que el artículo que se encuentra también en ese título 15, pero dentro del capítulo 3 que me habla de disposiciones comunes. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque resulta que ese capítulo 3 que me habla de disposiciones comunes y que nosotros estuvimos revisando ayer en la clasificación de las normas, me está explicando aspectos que involucran tanto al capítulo 2 como al capítulo 1. ¿Se fija? Entonces, para mí es importante determinar dónde está ubicado. Por ejemplo, lesiones personales forma parte de un capítulo 1 del título 1, que habla de delitos contra la vida humana. Diferente al delito de reproducción y manipulación genética, que también forma parte del título 1, delitos contra la vida y la integridad personal, pero no forma parte de el capítulo 1 que habla de delitos contra la vida humana. Entonces, quiere decir que esas figuras delictivas de reproducción y manipulación genética afectan la vida y la integridad personal, pero no en el mismo contexto del homicidio, lesiones personales y aborto provocado, que están dentro de una primera sección, dentro de un primer capítulo. El título 1 del libro 2 del Código Penal me habla delitos contra la vida y la integridad personal. Y ahí contempla 3 capítulos. Capítulo 1, delitos contra la vida humana. Capítulo 2, reproducción y manipulación genética. Capítulo 3, el abandono del niño, la niña, personas con discapacidad incapaces de velar por su seguridad. Este último capítulo habla del riesgo en el cual se están poniendo en peligro, riesgo de poner en peligro la vida y la integridad personal. La reproducción y manipulación genética me hablan de poner en riesgo, en peligro, la vida y la integridad personal. En cambio, el capítulo 1, que está conformado por 3 secciones, me habla que ya allí se afectó directamente la vida y la integridad personal. Por eso es que es importante ubicar en qué parte de mi texto legal, en qué parte de mi código penal se encuentra la ley penal, es decir, el artículo que yo estoy analizando, porque le cambia la tónica, le cambia el enfoque inmediatamente. La gramatical me ayuda, o es cuando yo quiero ver exclusivamente, tomar en cuenta el significado literal de cada una de las palabras que conforman ese tipo penal. Permítame un segundo. Ajá. Permítame un minuto. Bien, jóvenes. Esa es la gramatical. Cuando nosotros estamos analizando la estructura de la norma penal, usted se acuerda que yo les hablaba a ustedes bien, tipo penal y punibilidad. El tipo penal inicia con el pronombre personal indeterminado ¿quién? ¿Se acuerda? Cuando le estaba dando el ejemplo. Ahí yo estoy haciendo un análisis gramatical.
Cuando usted está dando clases de derecho penal especial, tiene que hacer un análisis gramatical de cada una de las oraciones y es de cada uno de los artículos, perdón. Y está haciendo un análisis morfológico y sintáctico. ¿Usted se acuerda en gramática? Cuando le ponían a analizar las oraciones y le decían, bien, vamos a hacer un análisis sintáctico. Y era para identificar exclusivamente las partes de la oración. Vamos a hacer un análisis morfológico y era para advertir el significado de cada una de las palabras que conformaban la oración. Cuando nosotros estamos estudiando la estructura de la norma penal, tenemos que hacer un análisis gramatical. Cuando usted va a identificar y lo va a ver, cuando estemos dando los elementos constitutivos del delito, cuando nosotros estemos viendo la tipicidad, y hay que analizar la tipicidad subjetiva y la tipicidad objetiva, y hay que ir a cada uno de los aspectos de la norma. En la tipicidad subjetiva, por ejemplo, en la tipicidad objetiva, perdón, cuando hay que analizar el verbo tipo, usted tiene que estar clarita y clarito en los tiempos del verbo, en los tiempos gramaticales. Y yo le recomendé a usted un libro muy bueno, aunque sea antiguo, se gana por calla todos los libros nuevos de gramática en cuanto a la conjugación de los verbos, que se llama Composición de Joaquín Añorga. Eso lo vendía antes Graham Morrison. Y ellos me dijeron que desde que empezó la pandemia, ya no lo pudieron traer más, el embarque que venía no desistió. Entonces, hay lugares, siempre se me olvida el nombre, en Vía España hay una librería que vende libros de segunda, pero son libros que ya no hay en el mercado. O sea, que están en buenas condiciones. Usted lo puede ubicar allí. Creo que se llama Educa. No recuerdo bien, pero está frente al metro de Vía Argentina. Creo que es el de Vía Argentina. Sí, el de Vía Argentina. Trate de ubicar ese texto, porque la conjugación de los tiempos que allí se tiene le ayuda a usted a identificar los verbos tipos, las conductas ilícitas. Y esa es una interpretación gramática. La analógica. Usted me ha escuchado a mí hablar de la concordancia de leyes, y aquellos que hayan empezado el estudio del Código Penal, hayan empezado la lectura. Usted allí me escucha hablar de la relación entre las normas, y a los muy curiosos y atentos que ya han revisado cómo se analiza un delito, ven que uno de los ítems es relación con otras leyes y el derecho internacional. Eso es concordancia de leyes. Cuando nosotros vemos qué relación hay entre un artículo del Código Penal y un artículo de la Constitución, estamos haciendo concordancia de leyes. Y un artículo de la Convención Americana del Pacto de San José, estamos haciendo concordancia de leyes. Se puede dar la materia referente al concurso de leyes. Ya vimos todas las diferentes formas o métodos de interpretación. Ahora hay otro tema a tratar, el concurso de leyes. ¿Qué es esto del concurso de leyes? Cuando ante una figura delictiva el juez advierte que pueden aplicarse o que encajan diferentes normas jurídicas. ¿Cuáles son las características de este concurso de leyes? La presencia de una figura delictiva, la posibilidad de la presencia de varios tipos penales,
y que cada tipo penal se va a regir por una norma jurídica distinta. Profesora, explíqueme eso porque como que lo vi muy etéreo. Aterrícemelo. Por ejemplo, abra su código. Mire, ya yo creo que la otra semana, después de la reunión de seguridad cibernética que yo tenga ahora, que ya me instalen los programas especiales de los hackers para detectarlo, identificarlo rápidamente. Aquí va a sonar una campana. Voy a poder tenerles el código digital al lado para que usted no tenga que estar viendo aquí. Fíjese todas las tonteras que tiene uno que recurrir. ¡Qué barbaridad! Váyase al Código Penal, si tiene algún Código Penal ahí a mano, y usted se va a los delitos contra la seguridad colectiva. Y en los delitos contra la seguridad colectiva, usted se va a delincuencia organizada. Y se va también a los delitos contra el orden económico, el delito de blanqueo de capitales. Le voy a decir el artículo. Blanqueo de capitales, el 254. Y en la delincuencia organizada y la sociedad es 328A y la asociación ilícita 329. ¿Qué pasa con el blanqueo de capitales? Dice, quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocio, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con. Es decir, para que haya el delito de blanqueo de capitales se requiere un delito precedente, que en realidad no sería delito precedente porque no tiene que estar determinado como tal a través de una sentencia, sino que se realice una conducta ilícita, que la persona obtenga dinero de acciones ilícitas e invierta en negocio lícito. Por ejemplo, Ramesh nunca le han allanado la casa, nunca le han interpuesto una demanda por narcotráfico, pero toda su barriada sabe que él es narcotraficante y que él es el capo mayor de una organización, pero a él jamás le han iniciado un proceso penal, ni por droga, ni por narcotráfico, ni por ninguna figura delictiva. Pero toda la barriada sabe a lo que se dedica. Entonces, Margarita, que es una de sus vecinas, se enteró que Ramesh presta dinero sin intereses, quiere decir que tampoco incurre en la figura delictiva del agiotismo. Él presta dinero sin cobrar intereses, solamente que le den algunas acciones del negocio que se va a abrir. Cuando Margarita se entera de eso, ya va donde su vecino y le dice, mira Ramesh, yo estoy interesada en poner aquí en la barriada un salón de belleza porque ya yo hice el estudio de mercado. Y todas las mujeres que viven aquí les gusta salir temprano para su trabajo arregladas y peinadas. Y tienen que salir antes de lo estipulado para poder pasar a un salón de belleza. Pero si hay un salón de belleza en la barriada, a ellas se les facilitan las cosas.
¿Qué sucede entonces? Ramesh le presta los $5,000 o los $3,000. Estamos hablando de cantidades hipotéticas. Y le dice, está muy bien, Margarita, aquí están los $5,000, espérate, me vas a firmar aquí que te presté los $5,000. No me tienes que pagar intereses, me vas a pagar mensual $100, o cómo tú me lo puedes pagar. No, yo te puedo pagar $50 por mensuales al principio porque no va a haber mucho movimiento. Ah, muy bien. Vamos a poner aquí una sociedad anónima y me vas a dar un porcentaje de tus acciones. ¿Qué está haciendo Ramesh? Está blanqueando capitales. ¿Cuál es la conducta ilícita precedente de Ramesh? Narcotráfico. ¿Qué está haciendo Margarita? Está blanqueando capitales. Entonces, resulta que además Margarita tiene 3 socias más. Y no es que Margarita sea pila de la pila de agua bendita, sino que ella también forma parte de una asociación ilícita. Entonces dice el juez, bueno, aquí hay un blanqueo de capitales por delitos relacionados con droga. Pero entonces resulta que también hay delincuencia organizada y también hay una asociación ilícita entre esas 3 personas. La misma figura delictiva. No estamos hablando del concurso de delito, estamos hablando de una sola acción, el blanqueo de capitales, que la conducta precedente, delitos relacionados con droga. Entonces, el juez va a tratar de buscar cuál es la ley que se debe aplicar ahí. Y él puede decir, bueno, vamos a irnos, tiene varias opciones. El principio de especialidad, el de consunción, absorción o inclusión, que es el mismo, alternatividad, subsidiariedad y el de indiferencia. El de especialidad se diría, bueno, pero ¿cuál es la norma especial aquí? Es blanqueo de capitales. Especial quiere decir la que reúne las características específicas que contempla la norma, que contempla ese tipo penal. Consunción, absorción o inclusión. El delito más grave absorbe menor. Puede decir, bueno, este principio de consunción, absorción no aplica. ¿Por qué? Porque no son varias figuras delictivas, sino es una figura delictiva que yo veo que tiene la posibilidad de aplicársele varias normas. Alternatividad quiere decir que le puedo aplicar o el blanqueo o la delincuencia organizada o la asociación ilícita. Subsidiariedad. Bueno, vamos a aplicarle una que no necesariamente sea ni de la de blanqueo, ni la delincuencia organizada, ni el artículo 254, ni el artículo 328A, ni el 329. Simple y sencillamente vamos a aplicarle directamente la ley que regula el blanqueo de capitales, porque esa tiene otros aspectos más, aparte de este artículo 254, ya que esa ley fue la que introdujo
este artículo 254. O indiferencia, que quiere decir que se aplica una u otra norma penal. La vigencia de la ley penal. La vigencia de la ley penal, permítame aquí porque un momentito. Bien. Aplicación de la ley penal en el tiempo. En la aplicación de la ley penal en el tiempo, mire, entramos al tema de vigencia de la ley en el tiempo. ¿Cuándo se aplica la ley? Cuando está vigente. Jorge, no había visto tu mano, dime. Jorge. Tienes el micrófono apagado, Jorge. Profesora, que quedé confundido en los requerimientos del blanqueo de capitales, en el que las personas conforman una sociedad y el señor Rames le presta un dinero a la joven. No, yo simple y sencillamente estoy poniendo el ejemplo del concurso de leyes, que el juez puede ver. Bien, aquí hay narcotráfico, me parece que hay narcotráfico, pero también me parece que hay blanqueo de capitales o hay asociación ilícita, porque veo, el juez está viendo que en el 254 todos esos son delitos precedentes del blanqueo de capitales. Y él puede advertir que hay un concurso de leyes. Di un ejemplo hipotético. Y él puede decidirse, no, yo voy a aplicar exclusivamente el artículo 254 que me regula el blanqueo de capitales, o me voy a ir a al artículo que me habla de los delitos relacionados con droga, y ese es el que voy a aplicar. ¿Me estoy explicando, Jorge? Sí, profesora, sí. Bien, entonces, pasamos aquí al tema 2, que es la vigencia de la ley en el tiempo. Para que se aplique, la ley penal tiene que estar vigente. ¿Qué significa que esté vigente? Que no haya sido derogada por ninguna otra ley. Entonces, aquí tenemos que este tema se encuentra en el título primero del libro primero del Código Penal. Habla de la aplicación de la ley penal. Capítulo primero, vigencia de la ley penal en el tiempo. Aquí tenemos el principio de irretroactividad de la ley, de ultraactividad de la ley. Fíjese que el artículo 217 dice: los delitos son penados de acuerdo a la ley vigente. Si cuando usted llevó a cabo la acción ilícita no estaba vigente ninguna ley que estableciera que esa conducta era delictiva, no se la pueden aplicar por el principio de legalidad y por el principio de la aplicación de la ley penal en el tiempo. ¿Qué me dice el artículo 14? El artículo 14, mira, aquí estamos en una concordancia de ley de lo que le estábamos hablando. Estamos en el 17. ¿Y a qué me remite este mismo artículo? Al artículo 14. Dice, la ley favorable al imputado. Ajá. Bien. Vamos a suspender aquí. Vamos a suspender aquí porque tengo que
entrar a la reunión de la seguridad cibernética. Entonces, nosotros todavía estamos en tiempo en cuanto al tercer módulo. Vamos a concluir la próxima semana. Sin embargo, quiero que revise las clases grabadas con respecto a la teoría de la ley penal en cuanto a la vigencia de la ley. Busquen en YouTube, vigencia de la ley en el tiempo. En mi canal de YouTube. Concluimos esta clase. La próxima semana concluimos este módulo. Hoy lo íbamos a concluir, pero tengo la reunión de seguridad cibernética. Bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente. Los quiero y los aprecio mucho, y en el transcurso del día tiene colgado esta clase en mi canal YouTube. Hasta pronto. Hasta pronto, profesora. Hasta pronto, profesora. No, profe. Bendiciones. Hasta luego. Amén.